Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a una emisión más de esto que es Examen de Conciencia. Hoy nuestro examen de conciencia, y la verdad es que me da muchísimo gusto y le doy la bienvenida al señor Manuel Cuen. Él es artista plástico 100% sonorense, aunque ahorita antes de iniciar con esta plática le preguntaba, yo le decía más bien dicho que no tenía el acento sonorense, pero mejor juzgue usted, señor. Buenas tardes. Muy buenas tardes, claro que sí. ¿Sonorense? Sonorense 100%. ¿Nacido dónde? San Luis, Río Colorado. ¿Creado y nacido ahí o cuál ha sido su trayectoria? Salí a estudiar, pero provengo de una familia de migrantes. Mi abuelo es originario de Comuripa, Sonora, y él se fue de migrante a los Estados Unidos y finalmente salió por San Luis, Río Colorado a principios del siglo pasado. Fue pionero de San Luis, Río Colorado, y mi abuela era originaria de Palo Verde, Arizona. Así que mi padre es de San Luis, Río Colorado, y mi madre originaria del Tigre, Sonora. Pero entonces, por parte de su papá, los abuelos, que es quien dice que se convirtió en un mexicano migrante como los muchos mexicanos migrantes que hay, pero su mamá con raíces en Estados Unidos, su abuela, perdón, con raíces en Estados Unidos. La mamá de mi papá, mi abuela, ella nació en Arizona, en el estado de Arizona, pero obviamente toda su vida fue sonorense. Pero, ¿y ustedes tienen alguna situación, un estatus migratorio legal en Estados Unidos o no? No, en este momento no. Yo estoy con un estatus migratorio porque trabajo en el Consulado de México en Yuma, Arizona. Mi papá es ciudadano, se hizo ciudadano hace alrededor de 10 años. Precisamente porque en su acta de nacimiento decía que su mamá había nacido en el estado de Arizona. ¿A usted le interesa hacerse ciudadano o se siente muy bien siendo mexicano? Estoy totalmente a gusto siendo mexicano, totalmente. A pesar de que trabaja, ¿no?, del lado americano, pero con una organismo consular, ¿no? Por supuesto, atendiendo a la población mexicana, y precisamente mi posición en el Consulado de México es coordinar los programas comunitarios del consulado, aquellos programas que van encaminados a atender a la comunidad mexicana que reside en esa área. Platícanos un poquito de su infancia. Mi infancia transcurre en los barrios de San Luis, Río Colorado, aficionado desde el sexto de primaria a la pintura. Tomé mis primeras clases con el profesor Hermes Flores, que daba clases en el Seguro Social. Allí ¿En la aseguranza? ¿En la aseguradora? Asegurada le llaman en algunos lados. Perdón. Para acá, para nosotros, es el Centro de Seguridad Social, donde ahora trabajo y soy profesor de dibujo y pintura. Comparto mi trabajo entre el consulado y doy clases por las tardes en el Seguro Social. ¿Le alcanza el tiempo o cómo le hace para partirse en 2, en 3, en 4, en las veces que necesite partirse? Por supuesto, las clases es por las tardes y son solamente 2 días, pero es algo que me gusta y me apasiona y por eso no lo he dejado. ¿Familia humilde o...? Sí, por supuesto, familia del campo, familia trabajadora. Mi abuelo recibió tierras en el año de 1917, llegó a San Luis, Río Colorado, cuando todavía no había gran cosa en esa comunidad, entonces recibió tierras. Mi padre allí creció, y cuando yo nací, mi familia se había transportado ya a la ciudad, a lo que era la ciudad en ese tiempo. Me imagino yo una ciudad muy, muy pequeña, algunas 10, 20 cuadras tal vez, y allí fui a la escuela, a las escuelas públicas, por supuesto. ¿Por qué la pintura? No sé, detrás no había gran cosa. Mi abuelo escribió el primer libro de historia de San Luis, Río Colorado, hizo apuntes. ¿Sí? Hizo apuntes. Era como que era aficionado, era como cronista, algo así. Él, como le tocó llegar en ese tiempo, pues fue juntando documentos, y en 1971 publicó el libro Datos Históricos de San Luis, Río Colorado. Fue lo único que El publicó. arte entonces lo trae en la sangre. De alguna manera sí, proviene de allí, pero atrás no había pintores, no había nada que se pareciera, ¿no? Escribe un libro, estoy viendo aquí un libro de su autoría, denominado Canto de Luz, de Manuel Cuen, editado por Desierto Mayor, y es un libro de poesía. Tengo 3 libros publicados hasta hoy. El primer libro fue un libro de poesía. ¿3 o 13? Son 3.
tres libros. El primero, un libro de poesía que se llama Rondín Nocturno. Es un libro que prácticamente escribí estando durante mi residencia en la Ciudad de México. Posteriormente, la Universidad de Sonora, en Hermosillo, me publica un libro de ensayos que se llama Zarpazos de Sol y tiene el subtítulo de Acontecer literario en la frontera del desierto. Y es un libro que trata de recuperar, de analizar la literatura creada en la frontera, en el desierto, en el río Colorado, que es mi área geográfica que me vio crecer. ¿Y luego llega Canto de Luz? No, llega otro libro de crónicas, producto del libro de investigación. Entonces me quedaron una serie de textos, por ejemplo, el acta de toma de posesión del río Colorado, así con el pésimo español que escribían los escribanos que venían acompañando a los conquistadores. Tomo esa serie de textos, los acomodo. Los traduce, por así decirlo, ¿no? Casi. No necesariamente, porque no me meto con los textos, son textos de otros autores, pero sí los acomodo de una manera histórica, que en lugar de escribir un libro de historia, estudiantes de secundaria, de preparatoria, pudieran ver ese libro y encontrar el antecedente histórico y el desarrollo de comunidades fronterizas como San Luis Río Colorado. Fíjese que es una situación muy interesante lo que usted comenta, señor Manuel, porque en Nogales, en el caso de Nogales, siempre se ha peleado mucho porque existan ese tipo de libros que narren la historia de qué es Nogales, de por qué es Nogales, de dónde viene el nombre de Nogales, de cómo se acentúan los primeros residentes de esta parte, de esta región fronteriza. Y no hay hasta el momento algo que nos dé esa identidad, ¿no? Y sobre todo esa identidad que nos lleve y que lleve sobre todo de la mano a estudiantes, en este caso de secundaria, ¿por qué no de primaria, en el nivel básico, que empiecen a formarse también acerca de la cultura y de la historia de una frontera como lo es Nogales, que siempre nos quejamos por la transculturación, pero bueno, esa transculturación ocurre porque muchas veces nosotros no damos los primeros pasos para que eso no ocurra, ¿no? Yo pienso que la historia es fundamental en todas las comunidades, en todos los pueblos. Para que se pueda proyectar al futuro hay que conocer lo que sucedió antes, lo que se hizo con anterioridad. En el caso del arte, por ejemplo, para nosotros es indispensable, cuando nos formamos en las academias, en las escuelas, saber cuál ha sido la historia del arte para no repetir la Mona Lisa, porque si alguien desconoce que ya se pintó la Mona Lisa, es capaz de volverlo a hacer. Claro. En ese sentido, la historia es importante para Así es, y ahorita pueblos. vamos a platicar más acerca de su formación como artista, de su formación dentro del arte. ¿Hermanos? ¿Tiene hermanos o no? Sí, una familia de 5 hermanos y yo. ¿5 hermanos todos hombres? 4 varones y una mujer. 4 varones y una mujer. ¿Cómo fue la relación de hermanos, de niños, de adolescentes, de jóvenes? Excelente, muy bien, de convivencia. Nuestros padres nos enseñaron en ese sentido a convivir con algunos, más porque en cuanto a las edades nos tocaba ir juntos a la escuela, a la primaria o en la secundaria en su caso. Hay en ocasiones faltas de oportunidades en lugares o en ciudades que de alguna manera se van quedando como rezagadas, y era el caso de Nogales, ¿no? La situación de del nivel profesional educativo. Contábamos únicamente con el Instituto Tecnológico de Nogales, que forma a profesionistas en carreras tecnológicas, pero nos faltaba algo más acerca de las carreras humanísticas que tanta falta hacen hoy en día, ¿no? ¿Ocurría lo mismo en San Luis Río Colorado? Ocurría de alguna manera, pero nos tocó luchar porque se creara una universidad en San Luis, lo que es ahora el Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora. Como estudiantes participamos en el movimiento para que esto fuera posible. No me tocó a mí cursar en esa universidad porque sí tuvo la necesidad de salir. Mi interés era el arte y entonces no había localmente. Y tuve que salir. Le pregunté a mi maestro, le dije: maestro, yo quiero seguir en esto, me gusta el arte de la pintura, asesórame, recomiéndame qué hago. Para eso ya había tomado como 3 o 4 cursos con él. Y me dijo: mira, te recomiendo Hermosillo porque la escuela es buenísima. Que aparte es la capital del estado, donde se supone que debe haber más oportunidad para los jóvenes, ¿no?
Cuando llegué me di cuenta que había excelentes maestros, pero entonces también me dijo, te recomiendo Mexicali porque entonces está cerca de los Estados Unidos, está cerca de los materiales que vas a ocupar para pintar. Y finalmente decidí mejor una buena escuela y me vine a Hermosillo, a la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Sonora. Cuando le quedaba más cerca Mexicali, ¿no? Que casi es otra de las cuestiones ahí ideológicas que existen y que se acentúan mucho entre lo que la identidad de la gente de San Luis Río Colorado, ¿no? A dónde perteneces, si en realidad perteneces a Sonora. Por ley estamos dentro de territorio sonorense, pero depende mucho San Luis Río Colorado de Baja California y específicamente la capital de Mexicali, ¿no? Económicamente están entreveradas las dos comunidades y como pasan los años, los vecindarios se van acercando cada vez más, ¿no? Casi no se sabe dónde termina Sonora y dónde empieza Baja California, ¿no? Con esa cercanía entre Mexicali y San Luis Río Colorado. Así es, en ese momento era más importante Hermosillo, por lo que me había manifestado el maestro. Por supuesto, hice el viaje para conocer que esto fuera cierto. Vi que había futuro y me quedé algunos años en Hermosillo. Vi que había futuro. ¿Hay futuro para las artes plásticas en Sonora? Sí, por supuesto. Yo pienso que sí. Creo que la fuerza la da uno mismo con su expresión, con su arte. Hay antecedentes muy importantes en el estado de Sonora, como el maestro Héctor Martínez Arteche, que hizo toda una carrera, él del sur del estado. Mis maestros en la universidad, Enrique Rodríguez, Mario Moreno Zazueta, Manuel Romo, todos hicieron una carrera importante en el estado de Sonora, como docentes y como artistas. ¿Qué pasa en las ciudades de la frontera? ¿Existen las posibilidades y capacidades para poder realizar arte? Y arte me refiero a este tipo de arte, a sacar a la luz libros de ensayos, de poesías, de narraciones, de historia, pero también pintar murales, hacer pintura, escultura, música, todo lo que engloba el arte. ¿Tienen la posibilidad y la capacidad de las fronteras de sacar adelante esto? A diferencia de las grandes ciudades, en estas comunidades fronterizas en ocasiones se sufre un poco en cuanto a eso porque no están ni los museos ni las galerías, entonces el arte se tiene que ir a las calles. En un momento dado para la comunidad esto puede representar hasta cierto punto una ventaja porque entonces está más cerca de la gente, el arte de la gente. Que ahorita menciona algo, el arte se puede ir a las calles y vámonos a la Ciudad de México donde se cuenta con sendos museos, galerías. Las galerías y los museos más importantes de la República pues están en la Ciudad de México por ser la capital, pero también vemos mucho arte en las calles, ¿no? Y las calles de la Ciudad de México se han convertido en eso, en una plataforma para que los artistas muchas veces den a conocer su arte, ¿no? El arte no necesariamente tiene que estar en los museos. Yo creo que se puede hacer proyectos para el museo y se puede trabajar en proyectos comunitarios también. En el caso de San Luis Río Colorado no teníamos una casa de la cultura y entonces emprendimos una lucha los ciudadanos de San Luis Río Colorado y le exigimos a las autoridades que tuviésemos una casa de la cultura. Finalmente se hizo posible algo así como en 1985. Vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar, señor. Estamos platicando con el señor Manuel Cuen. Él es artista, es un artista sonorense, orgullosamente nacido por allá y creado en San Luis Río Colorado, y lo repito, su acento no se me hace muy sonorense, pero ahorita vamos a escuchar el por qué a lo mejor no tiene tan marcado el acento, ¿no? Porque el señor Manuel Cuen pues no únicamente ha estudiado en lo que viene siendo el estado de Sonora, sino que ha buscado también otros aires para seguirse preparando, como un artista plástico que es. Volvemos.